Buenas noches, que Dios los bendiga a cada uno de vosotros. Llegó el momento más maravilloso, el mejor, que es el oír la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y lo que nosotros buscamos es la fe en Jesucristo, y cada vez que estamos en este lugar, entonces nos llenamos de fe. Bien, vamos a continuar con la serie, la novena serie titulada Conociendo a Dios, su carácter y sus atributos. Hoy vamos a ver el quinto atributo de nuestro Dios, la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Vamos a abrir la Biblia en el libro de San Malaquías, capítulo 3, versículo 6. El que lo encuentra se pone de pie para reverenciar la palabra de Dios. Luego nos sentamos. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y la bendición del amado Espíritu Santo. Amén. Porque yo, Jehová, no cambio. Marque eso en la cabeza. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Tome asiento. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hoy vamos a ver este rasgo de la personalidad de Dios, del carácter de Dios, que debe ser para nosotros una doctrina en estos tiempos, como un asidero para nosotros, como algo que debemos abrazarnos, porque hoy los tiempos cambian, los gobiernos cambian, la gente cambia de parecer, todo cambia. Y hoy hay un cambio radical, inclusive de muchos cristianos que se han vuelto agnósticos. Hoy dicen que Dios también cambió. Hoy están atribuyéndole a Dios abominaciones que Dios aborrece, como un Dios contemplador o como un Dios tolerante. Para poder entender la inmutabilidad de Dios tenemos que saber algo muy importante entre la tolerancia y la paciencia. Dios no es tolerante, Dios es paciente. Quiero que tenga eso claro. Esta es la doctrina que nosotros debemos tener claro. Hay gente que piensa que Dios tolera el pecado, Dios tolera el homosexualismo, Dios tolera el lesbianismo, el adulterio. La gente piensa que como no le pasa nada, hay gente que dice: yo soy borracho y no me pasa nada, tengo trabajo, me va bien, Dios está conmigo. Dice el mujeriego: yo tengo 3 mujeres y tengo trabajo, tengo salud, mis hijos están en la universidad, Dios está conmigo. Como no le pasa nada malo, él cree que Dios es igual que él y que Dios tolera o acepta lo que él está haciendo. No, Dios no es tolerante, Dios es paciente. Dios está esperando que esa persona se dé cuenta para que cambie, porque Dios no puede cambiar. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece al impío, Dios aborrece a la persona que vive en el pecado, que se deleita en el pecado. Dios aborrece a las personas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Dios está enojado con las personas que viven en pecado. Pero la gente pecadora o la gente que hace abominaciones, ellos creen que Dios está con ellos porque no les pasa nada, ¿verdad? No les pasa nada, y entonces ellos dicen: Dios está conmigo. ¿Qué significa eso? Significa para estas personas que Dios cambió. Hoy, hermano, en las iglesias evangélicas allá en Europa se están casando dentro de las iglesias cristianas, entre mujeres, entre hombres. Están aceptando lo que la iglesia hace 2000 años atrás aborrecía.
Hoy lo están aceptando, hoy lo están tomando de una manera diferente, haciendo pensar a la gente que Dios también cambia con el tiempo. ¿Usted cree que Dios cambia con el tiempo? ¿Habrá algo que lo haga cambiar a Dios de parecer? No. Por eso este atributo es muy importante que usted lo tenga claro, porque mañana le van a decir: no, Dios sí ama al homosexual, lo ama porque es su creación, Dios lo hizo, ¿cómo no lo va a amar? Y como usted no tiene claro el conocimiento de lo que significa paciencia y lo que significa tolerar, entonces usted dice: no, sí es verdad, sí es verdad. Luego la gente le va a decir: yo estoy con Dios, Dios me ayuda, pero no congrega, no obedece la palabra, hace lo que él quiere, pero él cree que Dios está con él porque no le pasa nada. No, lo que Dios está esperando o lo que Dios está haciendo es tener paciencia. Paciencia con el que está en pecado, paciencia con el que está en el homosexualismo, en el lesbianismo, paciencia con el que está adulterando o fornicando. Dios le tiene paciencia. Dios no está tolerando. Tolerar significa aceptar lo que una persona hace mal. Dios no es tolerante. Para entender este atributo, hay un concepto maravilloso bíblico que dice así: por siempre el carácter de Dios permanecerá igual. Escuche bien eso. Por siempre el carácter de Dios permanece igual. Es consistente por su perfección de su carácter. O sea, Dios es perfecto. Dios no puede mutar. Dios no puede cambiar. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Miremos lo que dice el Salmos capítulo 102 versículo 12, que nos enseña acerca de la mutabilidad o la inmutabilidad de Dios. En verdad Dios cambia con el tiempo. En verdad el Dios del Antiguo Testamento ya no existe. Hay muchos cristianos que creen que el Dios del Antiguo Testamento ya no existe porque es un Dios tajante, un Dios que detesta el pecado, un Dios que no tolera al pecador. Y ellos dicen: ese Dios ya no existe. Algunas iglesias dicen que para creer en Jesús hay que aborrecer al Dios del Antiguo Testamento. Otros dicen que el Antiguo Testamento ya no debería ser leído porque hay mucha desgracia, hay mucho dolor, hay mucha venganza, hay mucha sangre. Si usted abandona el Antiguo Testamento, nunca entenderá el Nuevo Testamento. Los dos van a la par, van de la mano. ¿Qué dice el Salmo 102 versículo 12? Mas tú, Jehová, ¿cómo? Permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Volvamos a leerlo, esto es maravilloso, guárdenlo en su memoria. Porque tú, Dios, Jehová, permanecerás para siempre. O sea, Él no cambia, Él no ha envejecido. A veces los eufemismos de Dios, cuando los encontramos en la Biblia, los tomamos como que si Dios envejeció. Hay un texto en el libro de Daniel donde Daniel tiene una visión y él ve a un anciano en el cielo en un trono y lo llama el anciano de días. Entonces mucha gente y la religión tradicional, usted ve en sus imágenes o en su imagen, la imagen patronal que ellos tienen, usted va a encontrar a Jesucristo en la cruz, va a encontrar una paloma que desciende y va a encontrar un viejito que asoma la cabeza. No sé si se han dado cuenta. Entonces ahí dice: ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y otros dicen: como es el Padre, debe ser más viejo que el Hijo, porque aplican la lógica humana. Porque es obvio, mi papá es más viejo que yo, pero esa es la lógica humana. Pero Dios no se parece a nada ni a nadie. Dios es un espíritu. San Juan 4:24. Dios es espíritu, no es un ser humano, no es una cosa, es un espíritu. Y los que quieren adorar a Dios tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, nacer de nuevo. No puede una persona adorar a Dios si no ha nacido de nuevo. Es imposible que usted pueda adorar a Dios si usted no es cristiano. No lo puede adorar a Dios, y Dios no recibirá esa adoración de usted. ¿Y por qué Dios no recibe la adoración de un cualquiera? Porque tiene que ser exclusivamente adorado en espíritu y en verdad. Entonces el Salmo dice:
mas tú permaneces para siempre. ¿Ha cambiado Dios? No ha cambiado. Vamos a ver la definición de inmutable. Significa que no puede ser cambiado o alterado. La inmutabilidad de Dios, este atributo. Dios no puede ser cambiado ni alterado. A Dios no lo va a cambiar la circunstancia. La palabra que se escogió para hablar de la inmutabilidad de Dios en el Nuevo Testamento es esta palabra griega que significa o se llama amatematos. Amatematos. ¿Qué significa esto? El que permanece igual. El que permanece igual. O sea, no ha cambiado nada. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y será de siempre. Él no ha cambiado, no ha cambiado. Hay gente que piensa, hermano, y en el día de hoy es triste ver a cuantos pastores, como por ejemplo Adrián Romero, que tiene una iglesia, Marcos Witt, Dante de Gebel, Cas Luna, Guillermo Maldonado, entre otros. Ellos predican a un Dios que cambió, a un Dios cambiado, a un Dios que ha mudado o ha mutado en otra persona. Cuando la Biblia dice tú permaneces para siempre. Miremos lo que dice en Números 23:19. Números, el libro de los Números 23:19. ¿Qué nos enseña Moisés acerca de la inmutabilidad de Dios? Números 23:19. Y márquelo ahí con un lapicero. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿acaso no lo hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Marque ahí. Dios no es hombre. Ay, entonces ¿qué es? Espíritu, pues. Hay gente que dice, Dios es de sexo masculino. Y por ahí han salido los que dicen que Dios es de sexo femenino. Miren, ni masculino ni femenino. Dios no tiene sexo. Por eso Él dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Nosotros somos los que le hemos puesto títulos o nombres a Dios porque no nos gusta conocer la persona de Dios, porque al conocer a Dios nacen dos cosas en nosotros: temor y amor. Escuche bien esto. No puede haber, en una relación de amor, tiene que haber temor, o sea, respeto. Ojo que la palabra temor tiene dos sentidos: temor en el sentido negativo y en el positivo. En el negativo, miedo, pánico, terror. Eso no quiere Dios que le sientas. Ni tampoco en la relación. No quiere el novio o la novia que uno le sienta terror a la pareja, ¿verdad que no? Pero en el sentido positivo, temor significa respeto, reverencia, darle su lugar. Entonces, cuando nosotros conocemos la teología bíblica, comprendemos el carácter de Dios, nos van a hacer dos cosas: temor y amor. Temor para respetar a Dios y amor para amarlo, para sentirse tranquilo, para no andar por ahí como hojarasca que lleva el viento sin doquier, sin tener esperanza. Porque hay gente que todavía viene a la iglesia y ni siquiera sabe el motivo por el cual viene. No disfruta de estar en la iglesia, no disfruta de ser cristiano, no sabe todo lo que Dios ha hecho para él, porque hemos creído que Dios ha cambiado de parecer. ¿Por qué tiene que ser importante la inmutabilidad de Dios, tanto para él y para nosotros? ¿Por qué tiene que ser importante que nosotros conozcamos este atributo que es la inmutabilidad de Dios? Para poder entender que Dios no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo. El Dios del Antiguo Testamento, por más que muchos lo odian, lo detestan, cuando leen el Nuevo Testamento, estos impíos hablan mal de Dios, pero para nosotros ese mismo Dios
de ayer es el mismo Dios de hoy. Dios no puede cambiar porque Dios es perfecto. Miren lo que dice el libro de Job. Miremos Job capítulo 23 versículo 13. Y aquí vamos a entender por qué Dios no puede cambiar ni para bien ni para mal. Si alguien lo encontró, le da lectura. Job 23 versículo 13. Si Dios cambiara para bien, significaría que Dios tiene carencias. Y si Dios cambiara para mal, significaría que Dios no es perfecto. Versículo 13. A ver, denle lectura. Pero si Él determina una cosa, ¿qué hace Dios cuando determina una cosa? Lo hace. Lo hace. ¿Quién lo hará cambiar? Él ha determinado que el mundo será juzgado un día con fuego, ¿verdad? Y que todos los hombres serán juzgados en la tierra. Entonces los hombres, sabiendo eso, se han ido a Marte a poblar la tierra. Ahora quieren ir a Venus y quieren poblar la tierra. Otros están haciendo en el espacio una ciudad flotante. Una ciudad flotante, tipo satélite grande, para que vayan los ricos, y ellos dicen, de esa manera vamos a salvaguardar el genes humano o al ser humano. O sea, estos científicos saben que Dios ha determinado que un día la tierra será destruida. Ha determinado. ¿Quién lo va a hacer cambiar de opinión? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer lo que Él dijo? Claro que lo va a hacer. Y si nos ponemos a llorar, y si ponemos a orar, por ejemplo, me dijo un hermano, pastor, ¿no va a ir a la marcha? ¿Cuál marcha? La marcha con mis hijos no te metas. ¿Y en qué consiste? Pues hay que marchar porque quieren sacar leyes a favor de esto, de aquello. Y yo le dije, ¿y a usted quién lo mandó a marchar? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? Dios, el propósito que puso en nosotros es que vayamos ¿a qué? A predicar. No, pero pastor, de esa manera la iglesia se va a oponer. Hay que oponernos a esas cosas. ¿O acaso usted está a favor? Yo no estoy a favor de ese tipo de aberraciones que van a dar. Pero aunque yo ore, aunque yo salga con pancartas haciendo marchas, ¿podré detener lo que Dios dijo que iba a pasar? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 1? Las cosas que deben suceder, sucederán. Apocalipsis 22:6 termina diciendo, las cosas que deben suceder, sucederán. ¿Quién lo hará detener a Dios? Por eso el texto dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Él ha determinado que los países, las naciones, se pudran en el pecado. Un día vamos a tener presidentes homosexuales, alcaldes lesbianas, y en Colombia hay. En los congresos hay. Claro, vamos a tener eso. Y es necesario que eso pase. Es necesario que el sicariato aumente. Es necesario que todo lo malo aumente. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfría. ¿Y qué dijo el Señor para nosotros, sus hijos? Cuando estas cosas pasen, ustedes como iglesia, ¿qué tienen que hacer? Salir a hacer protestas, salir a hacer marchas, ir a tirar piedras en las puertas de las municipalidades o de los gobiernos. Eso nos mandó el Señor. ¿Qué dijo el Señor que hagamos cuando estas cosas sucedan? Levantemos nuestra cabeza, miremos al cielo y digamos, gracias Señor, porque nuestra salvación está más cerca que el día en que nos convertimos. O sea, Dios nos dice, alégrense. Suena irónico, ¿verdad? Pero ¿cómo te vas a alegrar cuando ves que la corrupción está enquistada, cuando ves que hay sicariato, hay muerte, hay de todo? ¿Cómo te vas a alegrar? Dios dice, alégrate, porque es necesario que estas cosas pasen. Pero los cristianos no entienden. Ay, no, voy a hacer marcha, yo no quiero que haga eso. Vamos a hacer esto, vamos a votar por un hombre para que nos saque de la situación en que está. La Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Deje que Dios haga lo suyo. ¿Quién lo hará cambiar?
Había una iglesia, no sé si recuerdo, creo que en Colombia, que su pastor le había dicho a su iglesia que empezaran a orar por Satanás, que le pidan a Dios por Satanás para que Satanás se convierta. Oiga, hermano, la iglesia, y era iglesia grande, la iglesia estaba ayunando y orando para que Satanás se haga cristiano. Porque si Satanás se hace cristiano, se nos acaban los problemas. Pero dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 12 que Satanás, que ya Dios determinó que Satanás, el falso profeta, la bestia y todos los seguidores, ¿a dónde tienen que terminar? ¿Quién lo hará cambiar? ¿Ah? Oiga, pastor, ¿y si Satanás se arrepiente? ¿Ah? ¿Y si ahora se arrepiente? Aunque se arrepienta el diablo, ya Dios ay, qué malo es Dios. ¿Por qué es malo? Así me dijo uno, pobre diablo. ¿Cómo que pobre diablo? Él lo tenía todo. Él lo tenía todo. Su vestimenta era de perlas, era multimillonario. Ni siquiera Salomón se había vestido como lo vistieron a este querubín. Entonces ya sabemos el fin que va a tener Satanás, porque Dios no cambia. Igual con el mundo. ¿Sabe usted que la historia del mundo ya está escrita? Y que todo lo que está pasando está escrito. Porque Dios determinó juzgar al mundo. Entonces lo va a hacer. Por eso Job dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará detener? Entonces les dije, si Dios cambiara, escuche bien esto, si Dios cambiara para bien o para mal, si Dios cambiara para bien, significaría que Dios tiene carencias. Que Dios tiene carencias. Y si Dios cambiara para mal, significaría que Dios es imperfecto. Y como Dios es perfecto y Él es el sumo de la perfección, no puede cambiar ni para bien ni para mal. En el libro de Santiago capítulo 1 17 dice el apóstol que Dios no tiene sombra de variación, o sea, no es cambiante, no es voluble. Por eso Santiago exhorta a los cristianos que no sean volubles, que no sean cristianos de doble sentido o cristianos fluctuantes. Miren lo que dice Santiago. Vamos a leer a Santiago. Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mutabilidad, o sea, mudanza, ni sombra de variación. ¿Qué significa esto? Que no hay nada que altere el carácter de Dios. Eso significa variación. O sea, Dios no varía, Dios no cambia, Dios no se altera. Hay gente que piensa que con llorar va a conmover a Dios, o otros piensan que con orar van a conmover a Dios. Entonces no hay que orar, no hay que llorar. No, déjeme decirle cómo. Si el corazón no está contrito, tus lágrimas no sirven. ¿No ha visto usted a los delincuentes cuando los agarran? ¿Lloran o no lloran? Lloran y lloran. Ay, perdóneme, ya no lo vuelvo a hacer. Y lloran. Y cuando los sueltan, ¿qué pasa con ellos? Vuelven a lo mismo. ¿Y esas lágrimas estaban con un corazón contrito? No sirven las lágrimas cuando no están acompañadas de un corazón arrepentido. No sirve de esa manera. Santiago dice: Dios no puede variar, Él no muda. Él no muda. Los tiempos cambian, la moda cambia, las personas cambian, los gobiernos cambian, las leyes cambian, les hacen enmiendas. Pero Él dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá, no pasará. Entonces la importancia que nosotros tenemos que tener sobre la inmutabilidad de Dios nos va a enseñar
a confiar más en Él, a saber que nuestro destino ya está escrito, a saber que nuestro destino es el cielo, que Él nos amó y pase lo que pase, llegaremos al destino donde Dios dijo que estaría. Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a volver, y donde yo esté, yo quiero que ustedes estén. Entonces Dios ha prometido a los cristianos, a los que amamos su venida, a los que amamos a Jesús, llevarnos para que cuando los juicios de Dios comiencen a caer, cuando los hombres comiencen a temblar de miedo por la ira de Dios sobre la tierra, nosotros ya no estemos aquí en la tierra sufriendo la ira de Dios. Él nos libró de eso y Él no va a cambiar con eso. Si hoy un temblor de 6.5 nos hace llorar, nos sacude y nos hace correr a la calle, ¿se imagina usted la ira de Dios en 7 años, mañana, tarde y noche? Los 7 días a la semana, los 30 días del mes, los 366 días del año. ¿Quién puede soportar eso? Si hasta nos da miedo a las réplicas. La gente dice: no entre, voy a ver una réplica. Y ¿se imagina usted todos los días moviéndose la tierra, moviéndose la tierra, moviéndose la tierra? Las olas embravecidas saliendo de su órbita y atacando a la población. ¿Usted cree que va a soportar usted eso cuando eso acontezca? ¿Usted cree que es valiente para soportar la ira de Dios cuando Él comience a derramar sus juicios? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que la gente anhelará que los cerros les caigan. La gente anhelará morir, pero ¿sabe lo que pasa en los juicios de Dios? Que no podrás morir, porque la muerte huirá de los hombres. Así que si te metes un tiro, ahí vas a andar con tu bala en la cabeza. Si te cortas la cabeza, andarás con tu cabeza en la mano. Pero tienes que soportar, aguantar la ira de Dios por rebelde, porque rechazaste a Jesús. Miren lo que dice el Salmo 51:17. El salmista decía: un corazón contrito tú no rechazas. Por eso le decía que las lágrimas, si no están acompañadas por un corazón arrepentido, no sirven de nada. No sirven de nada. Pero si tu corazón está arrepentido, si tu corazón está contrito, humillado, si tú reconoces que necesitas de Dios y tu corazón se quiebra, esas lágrimas son recogidas en un redoma y llevadas a la presencia de Dios. Pero si tus lágrimas son de cocodrilo, por emoción, no sirve. Los cristianos piensan también que por la mucha oración Dios se va a conmover. Hay muchos cristianos que oran en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo conocí a una mujer en la iglesia donde asistía, era misionero ahí. Esta hermana oraba desde las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, terminaba de orar 7 horas, 8 horas de oración todos los días. Es una mujer de oración. Un día me invitan a su iglesia y yo voy. Iba a predicar en la tarde y estaba la iglesia y yo estaba sentado, recuerdo, y más allá había un cuarto donde la hermana oraba, que era la pastora, la líder de esa iglesia. Y cuando se abrió la puerta, los hermanos agacharon la cabeza y dijeron: es que ahí va a salir la pastora, la hermana ora 7 horas, y toditos con la cabeza agachada. Y yo dije: pero ¿y por qué están así? Yo levanté mi cara y me dijeron: es que la sierva ora 8 horas. Cuando salió la sierva, tenían una cara de enojada, una cara de fastidiada, una cara de pocos amigos. ¿Y dónde estuvo metida esta mujer? Se supone que si estás en la presencia de Dios, tu cara se vuelve angelical, ¿o no? Tu rostro se vuelve como de un niño. El Espíritu Santo se manifiesta en tu vida. Y los niños, como corrían a abrazar a Jesús, era porque Jesús radiaba la presencia de Dios. Pero esta hermana hacía que los hermanos agacharan la cabeza porque emanaba terror, miedo, fastidio, enojo. ¿De qué le valían sus 8 horas de oración? ¿Le servían?
Y miren lo que Jesús dice, condenando el exceso de oración cuando no tenemos el propósito claro de la oración. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Mateo 6:7. Miremos qué dice Mateo. Con esto no estoy diciendo que no oremos. No, hay que orar, pero tenemos que saber orar. Mateo capítulo 6, versículo 7. Cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Sí, ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. A ver, ¿cuándo es una palabra? Cuando comienzas a orar más y más y más y más y más y más, y es una oración egoísta. Santiago 4:4, en el versículo 4:3 dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden egoístamente, porque piden para gastar en sus deleites, porque piden para contienda. Entonces la oración tiene que ser algo bíblica, porque tú vas a presentarte ante un Dios todopoderoso, un Dios que no cambia. He ido a iglesias donde el pastor le dice a Dios: cuando cuente 3, caerá el Espíritu Santo. O sea, ¿qué le está diciendo a papá Dios? Tú eres mi empleado, así que si yo digo, tú haces. Cuando Jesús dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro, hágase tu voluntad. Pero ellos no, ellos quieren hacer su voluntad y que el Padre corra a hacer lo que ellos dicen. Son oraciones que no sirven, que no llegan ni a la presencia de Dios. Son gente soberbia que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay iglesias, por ejemplo, que el culto del día martes la pasan orando 1 hora, 2 horas, y ahí están que lloran, que se revuelcan, que gritan. Están orando allí. Y la palabra, 10 minutos, 15 minutos. ¿Qué realzó Jesús en todo nuestro diario vivir? ¿Qué realzó? La palabra en primer lugar y luego la oración. Si no hay palabra en una iglesia, aunque te la pases orando y orando, no tiene sentido. Hay una contraparte. Los bautistas, por ejemplo, les gusta la palabra, son gente preparada, gente muy estudiada, seminaristas, pero le dan énfasis a la palabra en demasía. ¿En qué sentido? Una exageración, dejando la oración. También está mal. Los pentecostales no les interesa estudiar, ir a una escuela seminarista, no les interesan los estudios bíblicos, no buscan o contratan personas peritas en la teología bíblica, y ellos se dedican más a ¿qué? A orar, dejando lo otro. Tanto como el bautista o aquel que deja la oración por dedicarse a una cosa o deja la otra cosa por dedicarse a la oración están mal. Tiene que ser balanceado, porque entonces serían palabrerías, y ese es un peligro. Miremos qué dice Mateo 26:21. Otra de las costumbres de muchos cristianos que piensan que Dios te oirá porque eres pobre, porque eres indigente. Entonces Dios se va a mover porque eres pobre o porque eres indigente. 26:21. No, he dado mala cita. Mateo 26:21 le dije, ¿cierto? Bien, no, esa no es la cita. Bien, la cita es esta: a los pobres siempre los tendremos. Siempre los tendremos. En Estados Unidos hay una iglesia donde van puros ricos. Los que son pobres no pueden entrar. Y justo ayer llegó una persona que había sido del Opus Dei, y él me dice que él era un ignaciano, estudió en este colegio, es un hombre, un administrador. Conversamos, lo llevé a la iglesia, escuchó la palabra, hoy lo invité, pues bueno, no quiso venir. Y él me dijo algo, mientras discutíamos del tema de la palabra, porque es un religioso, que en el Opus Dei habían 2 grupos, los blanquitos y los morenitos.
Los blanquitos son los que tienen dinero. Entonces no pueden ir los morenitos allá, aunque tengan dinero, porque pues ahí es una cúpula de puros blancos. Pero sin embargo oran, y oran bastante. ¿Usted cree que Dios los escucha? ¿Ah? Están haciendo acepción de personas, y Dios aborrece la parcialidad. Dios aborrece que te parcialices con alguien porque tiene algo o porque es algo. Dios aborrece eso. Amén. ¿Cuánto? Juan 12:8. ¿Qué dice ahí? A los pobres siempre los tendréis. Entonces la gente piensa que porque es pobre Dios lo va a escuchar. ¿En verdad Dios escuchará a alguien porque es pobre? No. Una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres de... Eso es un corazón arrepentido, un corazón contrito. No dice los pobres materiales, no dice los pobres en condición, dice los pobres en espíritu. Una persona pobre en espíritu es aquella que dice: yo necesito a Dios. Un pobre en espíritu puede tener millones, ser millonario, tener muchas cosas materiales, pero siempre él dirá: yo necesito a Dios. Pero yo conozco pobres que no tienen para comer y que están endeudados hasta la cabeza, tienen su plasma, el techo se les va a caer a pedazos, las paredes están que se les caen, pero adentro tienen internet, tienen computadoras, de hecho fiando, ¿cierto? Fiando, y no pagan. Y cuando tú les hablas del Señor, dicen: no, yo tengo mi religión, así que yo no entro con ese tipo de cosas. ¿En verdad son pobres de espíritu? No, no son pobres de espíritu. Son pobres económicamente, pero son orgullosos, soberbios. Y la Biblia dice que Dios a los soberbios y a los orgullosos los mira de lejos, los tiene en poco. Entonces no nos confundamos. Por eso tenemos que aprender a conocer que la inmutabilidad de Dios significa que Dios no puede cambiar, que no hay nada que lo haga cambiar a Dios de parecer. Si Él dijo, lo hará, y no hay nada que lo haga cambiar. En 2 Timoteo, miremos 2 Timoteo y veamos un poco acerca de la perfección de Dios, cómo nos ilustra el apóstol Pablo en esta carta al Señor acerca de su inmutabilidad. 2 Timoteo 2:13. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué permanece fiel? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Eso es perfección. Miren lo que dice: si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Eso se llama inmutabilidad. Significa que Dios no cambia. Dios no cambia. Usted puede cambiar de parecer, de sentimientos, de ideas, pero Dios no cambia. Por eso es que yo me califico y califico a esta iglesia como una iglesia ortodoxa. ¿Qué significa eso? Que predicamos y creemos en el Jesús histórico, o sea, en el Jesús bíblico. No somos una iglesia moderna o una iglesia reformada del año 1500. Yo creo y quiero que nuestra teología o nuestro conocimiento de Dios proceda desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y que hagamos conforme a lo que enseña la Biblia. En el Salmos 19, versículo 7, también el salmista nos enseña un poco acerca de la inmutabilidad de Dios y nos hace entender algo que es maravilloso. 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque el dador es perfecto. ¿Y qué pasa con la perfección de Dios? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, una vez más perfecto, que hace sabio ¿a quién? ¿A quién? ¿Al orgulloso? Al sencillo. Una persona sencilla es aquella que recibe la palabra con humildad. Aquella persona que dice: tiene razón lo que se está hablando, perdóname Señor, ayúdame Señor. Pero una persona que comienza a cavilar en su mente dice: ¿qué se ha creído? ¿Qué está hablando? No, yo no creo en eso, son sonceras, son tonterías. Una persona que piensa así
¿Será sencilla? ¿Será sencillo? No, es un soberbio, orgulloso, pedante que le espera un juicio eterno el día en que sea condenado ante la presencia del Señor. Pero hoy tenemos todavía la esperanza de ser salvos. Miremos acerca de las cosas que cambian. Y aquí vamos a ir acabando con nuestra enseñanza. En Daniel capítulo 2, 21, empieza el Señor a decirnos que hay cosas que sí cambian, pero Él no cambia. Daniel capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y muda las edades. Él quita reyes y Él pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas. Él mismo declara que las cosas cambian, pero Él no cambia. Él no cambia. Él permanece tal como es Él. Él no cambia. Cambian los gobiernos, cambian las opiniones, cambian las leyes, la moda cambia, todo cambia, pero Dios no cambia. Mateo 24, 35. ¿Qué dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y realzó la inmutabilidad de Dios? 24:35. El cielo y la tierra podrán pasar, pero mis palabras no pasarán, porque las palabras de Dios son espíritu, es la esencia. La palabra de Dios es la esencia. Por eso que en Números que hemos leído dice, declara Moisés, porque Dios le mostró que él no era hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces nos manifiesta el Señor que la palabra de Dios, o lo que sale de la boca de Dios, tiene un poder en Dios, y esa palabra no regresa vacía. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y son vida. No es un mero conocimiento, no es un simple conocimiento intelectual. La palabra de Dios comienza en nuestra vida a cambiarnos para parecernos al propósito de Dios. Y si nosotros no recibimos la palabra de Dios como ella lo manifiesta, aunque ésta sea dura, usted no va a poder cambiar. Usted va a seguir en la condición negativa y no va a poder cambiar. Porque si no aceptamos la palabra, entonces no hay una función en nuestras vidas como cristianos. Es importante, es muy importante que nuestra esperanza esté asegurada en el Señor. Al conocer nosotros la inmutabilidad de Dios y al entender que Dios ha prometido cambiarnos a nosotros, aunque Él no cambia porque Él es Dios, Él ha prometido hacer algo maravilloso en nosotros. Dos cosas importantes. Miremos lo que dice 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 52 y 53. Miren lo que nos ha prometido el Señor. Capítulo 52 al 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, los muertos serán resucitados. ¿Pero serán resucitados en qué? En nuevos cuerpos. Dos cosas Dios hará. Nos dará un nuevo cuerpo y nos dará un premio. Él ha prometido estas dos cosas. Miren lo que dice. Los muertos resucitarán incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. Porque es necesario esto corruptible sea convertido en inmortal, en algo incorruptible. Eso es lo que Dios ha prometido. Ahora miremos 1 Corintios 9:25. ¿Cuál es el segundo premio que nos ha prometido el Señor? 9:25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene.
A la verdad, ellos para recibir una corona corruptible que con el tiempo se va a malograr. Pero nosotros para recibir una incorruptible. Esta metáfora o esta analogía que coge el Señor no es que nos va a dar una corona, no es que usted llega allá y le pone una corona y usted es un rey. Hay mucha gente que piensa eso, que dice que llegan al cielo y Dios trae una corona y le pone, no. Esa es una analogía. ¿Qué quiere decir corona? ¿Qué significa corona? Reinado, paz, gobierno. Significa que Dios te premiará. Así como premia a los atletas y reciben como trofeo una corona, que es un premio, Dios también te premiará. Así que se nos quita en la cabeza eso que te van a dar una corona, porque hay gente que dice que va a tener su corona y todos van a estar con su corona. No, eso es una analogía. Una analogía diciéndote: Dios, te voy a premiar por tu esfuerzo, por tu perseverancia, por tu constancia en la iglesia, porque a pesar que hubieron pruebas, hubieron situaciones difíciles, nunca negaste mi nombre, nunca negaste mi fe. Entonces te voy a premiar. ¿Y qué hace Pablo? Coge el trofeo de un atleta. En ese entonces a los gladiadores o a los atletas les ponían una corona, que era un laurel aquí. Pero no solamente les daban ese laurel, que era una corona, sino que les daban un premio. A veces era la hija del senador tal, a veces era tantos ciclos de plata o terrenos, era el premio, pero simbolizaba la corona. Entonces nosotros también, el Pablo dice: Dios les dará a ustedes una corona, o sea, los premiará. Pero los cristianos creen otra cosa, porque no estudian, porque no conocen la palabra, porque viven simplemente oyendo sin escudriñar. Bueno, el Señor es bueno con nosotros y nos enseña cómo se debe interpretar la Biblia y cómo debemos entender la Biblia. Dios no cambia, hermanos. Dios ha prometido premiarnos si usted persevera. Dios ha prometido premiarnos si usted es constante. Dios ha prometido bendecirnos si usted es persistente en congregar, en adorar, en orar, en leer la palabra, en tener una vida en santidad. Recuerde que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. En tener una vida apartada del mundo, en ser exclusivo para Dios, en amar a Dios. Entonces todos esos esfuerzos que hará Dios cuando llegues a su presencia, te premiará. Amén. Esa le llaman la corona de la vida, la salvación. La primera corona que Dios nos ha puesto, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera corona que Dios nos puso? La salvación. Es una corona, un premio que nos dio sin merecer. Luego nos puso otra corona. Ya más adelante les daré una enseñanza acerca de las analogías sobre la corona. Póngase de pie. Hoy hemos visto que Dios no cambia. Por eso Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Él sigue siendo ese mismo Dios de amor, de misericordia. Él sigue siendo ese Padre amoroso, ese Padre tierno. Él no ha cambiado. Por eso Malaquías profetizó diciendo: porque yo Jehová no cambio. Por eso es que ustedes, hijos de Jacob, no han sido destruidos, porque la misericordia de Dios sigue intacta. Sus misericordias, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3:23. Son nuevas cada mañana. Dios no ha cambiado. Lo que Él te ha prometido, lo que Él nos ha prometido, Él lo cumplirá. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mi Señor, nosotros reconocemos que a veces hemos creído, como tu palabra lo dice, Señor, en Salmo 53, versículo 14.
Tú veías correr al impío y yo callaba, y tú pensabas que yo era igual que ti. Sé, Señor, que hay mucha gente afuera que no sabe distinguir entre tolerancia y paciencia. Lo sé, Señor, y por eso seremos juzgados alguna vez por los hombres, porque tan igual como tú, que tú no toleras el pecado, sino que eres paciente con el pecador, igual nosotros, Señor, un día seremos acusados de homofóbicos, de intolerantes. Seremos acusados, Señor, pero tú, mi Dios, serás nuestro juez. Te agradecemos, Padre, porque hoy tú revelaste un rasgo más de tu carácter. Tú eres inmutable. Todo lo que es usted, su perfección, Señor. Quiero agradecerte, Padre, por esta enseñanza. Agradecerte porque poco a poco estamos descubriendo, con estos 32 enseñanzas que se van a dar en esta congregación, quién eres tú. Y entonces nacerá el temor y el amor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón.